Algunas personas han puesto ya preguntas, pero queremos que todos sepan que tenemos abierto el chat para que ustedes puedan hacer las preguntas que deseen. Entonces, con las que ya tenemos en este momento vamos a empezar. Tenemos una pregunta para el doctor Seguer. Es una pregunta desde el Instituto Nacional de Salud. ¿El uso de donantes con virus C lo hacen independiente de la carga viral? ¿Realizan carga viral en el donante? Yes, so donors with hepatitis C the hepatitis C can be treated, and so when I talk about donors with hepatitis C, I'm talking about donors with a detectable viral load that are positive by nucleic acid testing. Gracias. Tenemos otra pregunta que venía para el doctor Gonzalo Rodríguez y con respecto a la recuperación rápida post-trasplante hepático nos preguntaban el dolor de los pacientes. ¿Cómo manejan ellos el dolor? Initially, what they do, they give in the OR before doing the intubation. We give morphine, 0.1 milligrams per kilogram. Que se da generalmente después de la fase de reperfusión del injerto, una vez que verificamos que no hay ningún tipo de hemorragia, que no hay sangrado, por tanto no vamos a perder la dosis, y con ese bolo de morfina queda circulando, y el tratamiento después a posteriori en la UCI se hacen pequeños bolos de morfina si fueran necesarios, pero generalmente lo hacemos con metamizol intravenoso y con paracetamol también intravenoso. Ambos bien tolerados, pasamos a la vía oral, y desde que el paciente está en terapia intensiva ya está también con la medicación oral. Generalmente solamente metamizol y paracetamol tratamos de evitar los opiáceos para tratar de evitar también el ileo. Donante VIH positivo, ¿se debe solicitar el virus tipo 1 o 2 para decidir a quién se trasplanta con este donante? Yes, so the only restrictions Las únicas restricciones que hemos puesto a los pacientes VIH positivos que van a donar al elegir un receptor es que queremos asegurarnos de que podamos cubrir los receptores o la resistencia a los medicamentos y también del donante, la resistencia de la droga una vez hayamos hecho el trasplante. Y hemos utilizado órganos de pacientes o de donantes que tienen una carga viral relativamente alta. Sí, pensamos que podemos cubrir la resistencia o el patrón de resistencia que tenga el donante. Afortunadamente para el día de hoy, la mayoría de cepas de VIH, casi todas las cepas que conocemos en Estados Unidos, pueden ser cubiertas con algún tipo de régimen de medicamentos. Pero algunas veces tenemos situaciones en donde se tiene un receptor que, por ejemplo, le está yendo bien con diálisis y está con terapia de primera línea y reciben una oferta de alguien que sabemos que tiene mucha resistencia a medicamentos y se requeriría una escalación mucho más alta. Y en ese caso tal vez vamos a rechazar ese órgano para ese receptor. Entonces pensamos sobre el patrón de resistencia y también el tratamiento potencial para el receptor. Les recordamos que tenemos el chat abierto para que hagan las preguntas que ustedes deseen a los dos conferencistas que tenemos en este momento. Yo quisiera preguntarle al doctor Gonzalo Rodríguez algo que hemos discutido ya previamente en varias oportunidades, y es una pregunta que casi todo el mundo hace cuando él presenta sus trabajos con
tan buenos resultados en términos de estancia hospitalaria. Y la pregunta es si es que sus pacientes, los pacientes que está trasplantando, son pacientes que tienen un MEL muy bajo y que esa es la razón por la cual está teniendo la estancia tan corta. Gracias, Anabel. No, el debate de siempre de si estamos solamente trasplantando a pacientes sanos o pacientes que igualmente no necesitan un trasplante, pero no es el caso. Ya hemos visto que el MEL no predice la estancia hospitalaria. Todos conocemos pacientes con MEL de 10, de 12, de 15, que sin embargo están totalmente desnutridos, con mucha citis y que los puntos no le alcanzan. Y también tenemos pacientes con MEL muy alto que están en muy buena forma, pero que han tenido una hepatitis relativamente aguda o un proceso relativamente agudo, con una insuficiencia renal, con una bilirrubina alta y de repente tienen un MEL, pero el paciente está en buenas condiciones. Tenemos un paciente con un MEL de 34 que se fue a la casa al segundo día y también tenemos pacientes con MEL de 7 que se han ido a la casa a las 4 semanas. Es decir, tenemos de todo, pero lo cierto es que no se trata de lo malo o lo menos malo que esté el paciente o la etiología o el MEL o ninguna de las características. Se trata de en todo ello implementar todas las medidas que sabemos que conducen a una pronta recuperación y especialmente ahora que tenemos el coronavirus encima, como cualquier otro patógeno, sabemos que quizá el hospital no es el sitio más seguro para mantener a los pacientes y por tanto todos los pacientes deben tener estas medidas aplicadas y el que va mejor y se va antes y el que no va mejor igual tarda un poquito más, pero igualmente lo acabamos mandando. Gracias, Gonzalo. Vamos a esperar más preguntas. Mientras nos llegan las preguntas, sí, queremos de parte de la Asociación Colombiana de Trasplantes agradecer a todas las personas que se han comunicado dando su apoyo por lo difícil que ha sido la situación para poder sacar el Congreso adelante, pasar a un Congreso físico, digamos presencial, a un Congreso virtual en cuestión de horas ha sido tremendamente difícil. Por eso hemos tenido tantas dificultades, pero muchas gracias a todos los que han expresado su apoyo a nosotros durante este evento. Ya, y al fin las puedo ver sin gafas. Gracias. Hay una pregunta para el doctor Seguer. Dice, si el donante vivo, donante renal vivo, es compatible tanto ABO como HLA, pero tiene hematuria en el uroanálisis sin alteración renal, ¿es contraindicación para trasplante? Sí, yo creo que la pregunta general para eso sería una relacionada a la evaluación de los donantes vivos. Existe una directriz con la que estuve involucrado que establecía los criterios para los donantes vivos. La hematuria es una complicada y normalmente tiene un poco de complicaciones y creo que en algunos casos permitimos a los donantes con hematuria y en otros casos no, pero no vamos a entrar en los detalles de todo esto. Pero sí me refería a todo el mundo a las directrices que digo para los problemas de hematuria en un donante vivo. Nos preguntan también para el doctor Seguer, ¿cómo considera una sensibilización exitosa en términos de resultados de anticuerpos anti-HLA? Si tiene un donante vivo, se está haciendo un desensibilización anti-HLA generalmente. En nuestro programa hemos experimentado con plasma y lo que hacemos es que seguimos el plasma con IVG de baja dosis. Lo que se hace es que se siguen los niveles de anticuerpo hasta que llegan a un nivel que se cree que es manejable para la desensibilización. Esto depende del HLA, las pruebas que se hagan
el tipo de valoraciones que se hagan, donde se tiene un corte para el Luminex por NFI, y cuando se siente que se ha alcanzado un nivel que es compatible con el trasplante, entonces continuamos con el trasplante, y de esta manera se continúa haciendo desensibilización más adelante por un cierto tiempo, basado en cuáles son los anticuerpos del donante y también basados en la vigilancia continua del DSA. Entonces yo creo que lo más importante ahí es tener un laboratorio de HLA que pueda responder rápidamente y pueda darles un sentido de dónde está el anticuerpo del donante o en qué nivel está. Gracias. Tenemos una pregunta para el doctor Gonzalo Rodríguez. ¿Cómo se coordinan los canales de apoyo para los pacientes trasplantados hepáticos en la vía de recuperación rápida en su centro? Bueno, en realidad el principal apoyo para estos pacientes es la familia, y desde el minuto cero hay una gran cooperación, se cuenta con la familia para todo. Cuando el paciente sube a la planta, y a priori, incluso antes del trasplante, la familia está informada de aquellas cosas que les vamos a pedir en las que colaboren, y una de ellas es mantener al paciente en compañía, en pasearlo, en darle todo ese tipo de apoyo. Realmente no requerimos una zona intermedia o un piso de acogida, ni necesitamos servicios sociales, y cuando esos servicios sociales pensamos que son necesarios, se consideran a priori. O sea, durante el periodo de evaluación existe. Entonces, realmente no hay un apoyo específico más allá de la propia familia, y todos los pacientes cuentan con ella. Y una de las contraindicaciones en nuestro programa es no tener ningún tipo de apoyo de amistad, o aquellos pacientes que viven solos y no tienen ningún tipo de apoyo hasta que no consigan uno, por desgracia no pueden ser trasplantados, porque entre otras cosas, si no, tendríamos que tenerlo en el hospital, que lo que estamos pretendiendo es precisamente alejarlos del hospital. Gracias, Gonzalo. Tenemos otra pregunta que me ha llegado acá para el doctor Seguer. Dice: cross-match virtual para altamente sensibilizados. ¿Qué opina, aunque se tarde, aunque se demore? I'm really sorry, I did not get that question. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Cross-match virtual. Para altamente sensibilizados. Okay, so this is a big topic. Amplio, muy grande. Y yo creo que hay varias para el cross-match virtual. El primero es para los pacientes que van a recibir trasplantes de un donante muerto. Si queremos que esto sea más eficiente, y estamos enviando órganos, cuando estamos moviendo órganos en un país tan grande como Estados Unidos, no queremos mandar el órgano a menos de que sepamos que va a funcionar el receptor. Y el cross-match virtual se basa en valoraciones muy precisas de anticuerpos de los donantes, y también una valoración muy precisa de los antígenos del donante, y esto va a reducir la tasa, va a reducir el cross-match negativo o inesperado dramáticamente, y esto es muy útil bajo el contexto de los donantes vivos y de sensibilización. Podemos seguir los anticuerpos del donante vivo, y las pruebas del Luminex se han vuelto muy útiles, porque en vez de tener que continuar haciendo ensayos después de un cross-match, después de otro, si el Luminex se correlaciona con los ensayos que vemos, vamos a poder seguir el anticuerpo por Luminex y no vamos a tener que repetir los ensayos. Y yo creo que eso sería otro uso para el cross-match virtual. Hacen una pregunta para el doctor Seguer. Trasplantar un paciente joven con un donante marginal no limita un segundo trasplante posterior a consecuencia de un rechazo mediado por anticuerpos. Sí, cada vez que hacemos un trasplante con alguien joven tenemos que pensar sobre esto, porque para alguien que sea joven probablemente a final de cuentas va a recibir un segundo trasplante y va a ser sensibilizado precisamente por el primer trasplante. Y yo creo que la decisión de cuál órgano trasplantarle a un paciente joven va a depender mucho de la condición de ese paciente joven
y los tiempos de espera si no aceptan el órgano. Y idealmente nos gustaría que todos los pacientes jóvenes recibieran un donante perfecto tan pronto como puedan. Y de hecho en Estados Unidos tenemos una priorización. Solía ser para cualquier paciente pediátrico, pero en ese momento es cualquier paciente joven que tenga muy buen una puntuación de sobrevivencia post-trasplante, y ellos van a ser priorizados para los donantes de alta calidad que tengan la enfermedad. Y si no tienen la prioridad y tienen que esperar por muchos años y no les está yendo muy bien con el diálisis, creo que esos pacientes tienen que ser trasplantados y les hacemos el trasplante y después lidiamos con las repercusiones de cualquier tipo de anticuerpo del donante que ocurra cuando estemos pensando en un segundo o inclusive un tercer trasplante. Ok, aquí tenemos una pregunta sobre criterios expandidos del donante y quisiera dividirla en dos, porque una pregunta es sobre si los criterios expandidos del donante se podrían aplicar para trasplante simultáneo riñón-páncreas del mismo donante. Y luego también, de otro lado, quisiera hablar un poco sobre criterios expandidos en trasplante hepático, porque el doctor Rodríguez tiene muy amplia experiencia. Todos sabemos los donantes que se utilizan en España, entonces quisiera que primero el doctor Seguer nos hablara sobre la utilización de donantes con criterios expandidos en riñón-páncreas y el doctor Rodríguez enseguida en trasplante hepático. Sí, yo creo que una cosa que nosotros hemos visto es una tendencia mucho más conservadora en cuanto al trasplante de páncreas en Estados Unidos. Y aquellos de nosotros que hemos hecho trasplante de páncreas y que les ha ido bien, sabemos qué tan hermoso puede ser el resultado final, pero hay personas que han hecho trasplante de páncreas que no les ha ido bien y también saben qué tan desastroso puede ser el resultado. Yo creo que hay algunos estudios recientes que se concentran en el KDPI del riñón en relación a los resultados del páncreas sin buena correlación con esto. Entonces, yo creo que cuando están tomando en consideración un trasplante de riñón y páncreas, consideren el páncreas basados en los criterios que ustedes normalmente utilizarían para un páncreas y consideren el riñón basado en el KDPI y otros criterios que ustedes normalmente utilizarían para el riñón, porque esos pueden ser muy diferentes y algunas veces los criterios del páncreas están más relacionados a la presión sanguínea del donante, cuál es la grasa que tiene el páncreas, el BMI o el índice de masa corporal, y eso no se correlaciona al riñón, y también los parámetros del riñón no se correlacionan con el páncreas. Pero yo diría que definitivamente he visto una tendencia hacia un uso más conservador del trasplante del páncreas en Estados Unidos. I would like to continue with la pregunta sobre el donante con criterios expandidos en trasplante hepático, porque esta serie que nos muestra el doctor Rodríguez, hay pacientes que tienen su espectro de edad va desde 11 hasta 90 años, entonces la utilización de los resultados de estos donantes mayores en trasplante hepático y en general donantes con criterios expandidos. Ciertamente los donantes son los que son y la cuestión, como decía el doctor Seguer, se trata de decir a qué paciente pones qué órgano. Lógicamente, si tiene un órgano muy marginal y tiene un paciente en muy buenas condiciones, trata de no utilizarlo para ese paciente, utilizarlo para el que más lo necesita. En ese caso podría pasar, pero muchas veces no tienen ninguna otra opción que utilizarlo. En los expandidos estamos incluyendo también aquellos donantes virus C positivo, aquellos pacientes con el anticore positivo y todos los añejos, como ya hemos visto en la serie. Los donantes en España están aumentando muchísimo de edad, llegamos hasta los 90 años en mi hospital, pero en la serie quizá que tiene donantes más añejos, en la serie de Ginolfi en Pisa, donde tienen una serie de nonagenarios relativamente elevada. Entonces la cuestión es utilizar los mejores donantes en las mejores condiciones, minimizar el tiempo de isquemia. Yo creo que esto es cardinal, la coordinación donante-receptor, y en un sitio como en el nuestro, donde podemos minimizar esos tiempos por la situación geográfica, y eso es lo que nos ha permitido tener buenos resultados a pesar de la cantidad de órganos marginales que tenemos que utilizar. Muy bien, gracias Gonzalo. Tenemos una pregunta para el doctor Seguer. Dice,
¿Cree usted que la donación pareada es un proceso más lógico y costo económico, costo efectivo, me imagino, que la desensibilización? Yo creo que la pregunta es si el intercambio de riñón es más costo efectivo que la desensibilización, ¿correcto? Sí. Yo creo que a final de cuentas, si se puede encontrar un emparejamiento en un intercambio de riñón, eso va a ser mejor para todo el mundo porque el resultado va a ser mejor y el costo va a ser más bajo. Y la facilidad del tratamiento va a ser mejor también. Sin embargo, no todo el mundo puede emparejar un intercambio de riñón. Inclusive en Estados Unidos hemos visto dentro de la Oficina de Información, que es responsable por más del 50% de los intercambios de riñones en Estados Unidos, aún hay fenotipos de donantes y receptores que no van a emparejar fácilmente. Y si esperan siempre una pareja que sea 100% compatible, van a tener una alta posibilidad de morir durante el diálisis. Yo creo que para esos pacientes lo mejor sería ponerlos en la lista de intercambio, pero aceptar una desensibilización de baja valoración. Lo que hemos visto en Estados Unidos, y aunque no tenemos datos completos de esto, pero yo sospecharía que si tuviésemos los datos podríamos ver que la desensibilización para donantes con alta valoración de anticuerpos ha caído, y lo que sucede en esos casos en donde en el pasado tomaríamos la desensibilización es que hoy en día vamos a ponerlos en un intercambio de riñones con la esperanza de encontrar un donante que sea más amigable con la desensibilización y especial sea una desensibilización más fácil, que también va a ser más económica y también va a tener un mejor resultado. Una pregunta para el doctor Rodríguez. Dice, excelentes datos. Usualmente los pacientes con mucha ascitis en el pretrasplante tienen alto débito por los drenes en el posttrasplante. ¿Cómo manejan la ascitis posttrasplante sin utilización de drenes? ¿Qué tanta es la necesidad de paracentesis en el postoperatorio? Es una muy buena pregunta porque ayer me decían qué pasa cuando los drenajes ponen mucho líquido. Digo, no poner drenaje. Claramente, aquellos pacientes que tenían ascitis la tenían con el órgano que traían, con la hipertensión portal que traían, con el hígado viejo. Generalmente la acomodación inicial es volver a reacumular la ascitis, pero gradualmente ese líquido se va a ir reabsorbiendo. Es muy raro que tengamos que hacer paracentesis de repetición o paracentesis frecuente en aquellos receptores que se trasplantaron, incluso el último con 14 litros de ascitis retirada en la misma mañana del trasplante. Pero lo cierto es que a veces hay, y tienes que procurar primero que no sea a través de la herida, que sea conducido por aguja y no a través de la herida. El riesgo de infección siempre existe. Entonces, generalmente podemos decir que aunque inicialmente acumulan, una de las estrategias incluso es utilizar una faja de presión, con lo cual estamos dando una presión física al líquido para evitar la acumulación, y no parece afectar negativamente o impactar negativamente los riñones, y también la mejora de la función renal en estos pacientes hacen que sean capaces de aclarar su propia ascitis, fundamentalmente porque están generalmente en un estado de un hepatorrenal tipo 2 y al ponerle el hígado ese proceso cesa y pueden absorber el líquido. Entonces, generalmente la ascitis no es un problema, incluso en aquellos pacientes que tenían alto volumen, como este último paciente de 14. Una pregunta que es doble. Dice, ¿qué opina del seguimiento post-trasplante en pacientes con PRA calculado mayor del 80% con biopsia por protocolo? ¿Y cómo recomienda realizar seguimiento post-trasplante en el paciente no sensibilizado, sensibilizado y altamente sensibilizado? It's always challenging. El seguimiento es muy complicado. Yo creo que si alguien ha pasado por una desensibilización, sabemos que el riesgo del rechazo subclínico por los anticuerpos es alto, y en estos pacientes yo sugiero una biopsia protocolo, y si encuentran una AMR subclínico recomiendo un tratamiento para esta condición.
En los pacientes que son altamente sensibilizados pero pasaron por un trasplante compatible, la incidencia de rechazo mediado por los anticuerpos a nivel clínico subclínico es menor, y yo creo que esto es una decisión clínica para que el equipo tome. Hay ciertos centros que creen que todos los pacientes deberían de tener una biopsia por protocolo, y hay algunos centros que creen que nadie debería recibir una biopsia por protocolo. Yo creo que la respuesta está en la mitad. La respuesta es lo que nosotros, ¿cuál creemos que es el riesgo? Por ejemplo, si son compatibles, pero un emparejamiento, esto puede ser una persona que les puede causar más preocupación. Si este es el tercer trasplante de una persona, en verdad no pueden tomar ningún riesgo, entonces con ese paciente una biopsia de protocolo puede ser también de ayuda. Pero yo no creo que solamente por el hecho de que supere esté alto, si se tiene un donante que no se tiene un anticuerpo específico para el donante, no se tiene que hacer algo como una biopsia de protocolo. Yo creo que sí es importante monitorear al paciente clínicamente, obviamente, y monitorear el anticuerpo de donante utilizando el laboratorio de HLA. Yo creo que cuando se comienzan a ver aumentos en el anticuerpo del donante, si no está correlacionado con los cambios que se ven clínicamente, entonces una biopsia sería de mucha ayuda. Yeah, I think I tried to address all of those. I think in non-sensitized patients, yeah, I mean, I think for post-transplant follow-up should proceed like post-transplant follow-up proceeds in your center and in your country, and it depends on the patient's risks, and it depends on how well controlled the patient's immunosuppression is, and whether the patient has issues with infections and with other post-transplant complications, etc. Obviously, the clinical follow-up. En cuanto al seguimiento del DSA, nuevamente eso es una decisión que se toma paciente por paciente, y depende de cómo se vea el DSA antes, depende de si hubo emparejamiento o mal emparejamiento repetido, o si el paciente recibió una desensibilización, o depende de cuál ha sido el curso clínico del paciente, depende de lo que está sucediendo en el DSA a medida que lo monitorean, etcétera. Y yo creo que el reto más grande que tenemos hoy en día es cuando alguien ha salido después de 1, 2, 5 años después del trasplante, si regresamos al DSA, porque sabemos que los pacientes desarrollan anticuerpos con órganos nuevos, y normalmente eso tiene que ver con la no adherencia a los medicamentos. Y si sabemos cuándo comenzaron a desarrollar el anticuerpo de nuevo, vamos a empezar a hacer algo al respecto. Sin embargo, yo creo que en este momento no tenemos un buen sentido de qué tan frecuentemente tenemos que estar revisando esto, y probablemente la mayoría de las personas lo revisan una vez al año más o menos, si le hacen seguimiento cuidadoso al paciente. Pero nuevamente, si yo no hago una revisión después de un año y encuentro que hay anticuerpos específicos al donante que sean de nuevo, eso puede ocurrir 6 meses, y para ese punto ya es muy tarde para hacer algo. Entonces, esta vigilancia para los anticuerpos de nuevo y el tratamiento para identificar los anticuerpos de nuevo siguen siendo un misterio muy grande.